Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes más que una anécdota, un tema diría yo bastante interesante que sin embargo está cargado de miles, tal vez cientos de miles de historias alrededor de todo el mundo. Es un tema común y aprovecho para hacer la mención y hacer un reconocimiento especial a todas las personas que han seguido vinculándose a su podcast En órbita. Mil gracias a la gente de España, a la gente de México, Estados Unidos, Italia, Canadá, Reino Unido, Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Mil gracias por el apoyo. Infinitas gracias. Y bueno, comenzamos. El tema que quiero plantear hoy se titula Gente sombra u hombre sombra, aunque propiamente es un error decir que se trata de hombres per se como si hubiese un género predefinido. Hay algo bastante fascinante y de hecho fue recientemente viendo un documental que recordé que incluso este servidor, quien se suscribe, quien les habla en este momento, tuvo una experiencia relacionada con la gente sombra. Pero ¿qué son? ¿Qué es? ¿De dónde surge? Basta con echar una rápida revisada por la web y nos encontramos con artículos, publicaciones y una serie de informaciones, algunas precisas, otras no tanto. En Wikipedia hay una pequeña sinopsis, una contribución, una, digámoslo, especie de sinopsis colaborativa en la cual describen más o menos qué. Dice, la gente sombra, también conocida como figuras sombra, seres sombra o masa negra, son supuestas entidades paranormales. La investigadora paranormal Heidi Hollis ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Para los que no lo conozcan, Heidi Hollis es una autora norteamericana que se presentó en el programa Arbel, el famoso programa de Costa a Costa. En Estados Unidos, supongo, será mucho más popular tal vez que aquí en Latinoamérica. Y en este programa de Costa a Costa, ella es la que de alguna manera bautiza oficialmente el tema y le da cierta fuerza, cierta cabida. Aunque, ojo, antes de Heidi Hollis ya habían películas en la cultura popular, hay bastantes referencias que podemos encontrar acerca de esta gente sombra. Basta con recordar, hay un capítulo titulado El hombre sombra, tal cual, The Shadow Mount, en Dimensión Desconocida, ¿sí? Aparece un hombre sombra, creo que el actor que lo interpretaba era Jeff Calhoun, no estoy muy seguro. Y bueno, es un capítulo que pueden checar, está disponible también la famosa película La sombra del amor, obviamente de 1990, con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Allí en la película se nos hace como una representación de estas entidades, llamémoslo, de la gente sombra. No sé si lo recuerdan, que son estos seres este, que básicamente, dicho así en términos castizos, se llevan a las personas malas o a los criminales o a los villanos o a las personas que han cometido actos horrendos, ¿no? También hay una película del año 2013, si no estoy mal, que se llama La gente sombra, tal cual, y habla de un estudio, obviamente es este formato que simula los falsos documentales, ¿no? Estudio ficticio de sueño que se realiza por allá en los años de 1970 y en el cual diferentes personas han reportado estos intrusos sombríos. Entonces, ojo, aquí ya hay una primera asociación a propósito de estos estudios de sueño. Como ustedes recordarán, hay un tema recurrente en este podcast a lo largo de las 3 temporadas que llevamos, donde se habla frecuentemente de la parálisis del sueño asociada a los terrores nocturnos, asociada indefectiblemente a eso que son las experiencias extracorpóreas. Entonces, sí, la gente sombra definitivamente tiene una relación directa con la parálisis del sueño, porque algo bastante fascinante del fenómeno es que ocurre en ese estado intermedio, en ese estado de transición entre la vigilia, donde no estamos entre la vigilia y el sueño, perdón, donde no estamos totalmente despiertos, pero tampoco estamos totalmente dormidos. Y es justo en ese punto de intersección, en ese punto intermedio donde han aparecido estas entidades. Y así lo reporta la literatura, obviamente, que hay al respecto, independientemente de que la interpretemos como científica o no, como válida o no. Pero lo curioso es que, como lo mencioné al inicio, hay
cientos de miles de relatos que se repiten, tienen un patrón común, tienen unas características comunes acerca de lo que podrían o no ser estas entidades, porque aquí obviamente estamos hablando de supuestos. En mi caso particular, la experiencia creo que la vivencié entre los años 2007 y 2008, hace ya más de una década, obviamente, y fue bastante, yo diría, escalofriante, molesta. Estaba hospedándome en la casa de un conocido, de un amigo. Yo creo que ya serían, ¿qué es? Las 2, 3 de la madrugada, calculo, porque después del evento, obviamente, cuando logro despertarme del todo, o sea, completamente, y ya voy a explicar por qué, revisé el reloj y creo que eran alrededor de entre las 2:30, 3 de la mañana. Entonces, para ponerlos en contexto, lo que voy a narrar creo que es lo que probablemente se van a encontrar en internet para aquellos que queden fascinados o interesados con el tema y comiencen a buscar, o para aquellos que se sientan identificados porque tuvieron una vivencia similar. No podía dormirme, normalmente soy bastante noctámbulo y suelo acostarme bastante tarde ya o pasada la madrugada. Entonces, me recuesto, apago la luz, estoy en una habitación pequeña, era básicamente a ras de suelo en una colchoneta y estoy tratando de dormirme cuando sentí un escalofrío, pero es como esa sensación, digámoslo, de alerta. Trato de levantarme porque me empiezo a sentir extraño y noto una especie de pesadez sobre el cuerpo. Cuando abro los ojos, porque realmente intento abrirlos, o más bien los abrí, yo diría que los abrí, ¿sí? Lo que veo es una sombra. ¿Cómo lo sé? El cuarto está semi iluminado porque el cuarto en el que me estaba quedando daba hacia la calle. Y en la calle pues había alumbrado público, luces, bastantes porque era una zona comercial, bastante comercial, y de hecho había bastante actividad. Lo recuerdo perfectamente por los sonidos, los ruidos, por eso es que afirmo que no estaba totalmente dormido, porque correspondía con lo que estaba ocurriendo en ese momento justo afuera, fuera de la casa. Entonces trato de incorporarme, me asusto, intento gritar. En la casa creo que había solo otra persona más y ya, ¿sí? Pero estaba en otra habitación retirada y trato de hablar y no puedo. Y entonces esta figura, no sé cómo llamarlo, esta entidad, si se quiere, me toma del cuello, me sujeta porque puedo ver o puedo reconocer la figura perfectamente, pero no, lo más loco de todo es que no veía un rostro definido, no veía, era literalmente negra. Y, y vuelvo y repito, el cuarto estaba relativamente iluminado por las luces que provenían de fuera. Estaba en un segundo piso, la habitación daba hacia la calle, entraba bastante luz y lo que veo es eso, una figura sombría y oscura, obviamente, una sombra que me está ahorcando. Entonces, trato de respirar, de calmarme, me digo a mí mismo, no, esto es un sueño, estoy soñando. Y nuevamente trato de incorporarme y la presión que comienza a ejercer sobre mi cuello es mayor. Me empiezo a asustar, trato de sujetarlo, pero mis manos tampoco responden. Es como si me hubiese paralizado por completo, por completo. Entonces, hago una inhalación fuerte y quedo levantado de plano, plano. O sea, me paro rápidamente, enciendo las luces, abro la puerta de la habitación, todo está en completa calma, totalmente tranquilo. En efecto, descorro un poco la cortina de la habitación donde me encuentro, que da hacia la calle. Hay actividad, hay transeúntes, hay gente, era un fin de semana, hay cerca establecimientos de comercio, licores, en fin, había bullicio. Y me asusto, me quedo sentado con la luz encendida, pensando un poco al respecto y empiezo a darle vueltas al asunto. Al final me puede más el sueño, ya prácticamente iba a amanecer. Apago la luz de nuevo, me duermo, al día siguiente me levanto, lo comento con la otra persona que se estaba hospedando allí y curiosamente me dice, sí, a mí también ya me ha pasado en 2 o 3 oportunidades y he experimentado exactamente lo mismo. Tal es mi sorpresa que le digo es en serio, pero
se vuelve una anécdota para mí porque nunca más vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que dice, digamos, la creencia popular al respecto? ¿Mm? Diferentes religiones, leyendas, sistemas de creencias hablan de seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales que literalmente atacan. ¿Por qué? Independientemente de Heidi Hollis, que es la que presenta como esta definición, de hecho creo que hay un texto de esta autora que trata puntualmente el tema y ella dice, voy a dedicar el resto de mi vida, incluso recientemente en uno de estos programas de History Channel sale hablando al respecto y dice, bueno, voy a contar algo de lo que nadie está hablando, que es la gente sombra. Entonces, muchos afirman que son seres no humanos y que tienen intenciones nada benignas, nada positivas sobre el individuo, sobre las personas con quienes interactúan. Lo que nadie ha podido explicar, creo que incluso ni la misma Hollis, es por qué. Porque si bien es cierto que son miles, cientos de miles de personas en diferentes latitudes las que han tenido este tipo de experiencias, igual no todo el mundo lo reporta. Sin embargo, lo que sí es común es el fenómeno de parálisis del sueño, ese fenómeno ya clásico conocido en el cual pues básicamente hay una incapacidad temporal para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, ¿sí? Y que precisamente ocurre en ese punto intermedio entre sueño y vigilia, como lo mencionaba ya. Muchos, yo incluso también lo he experimentado, o cuando ya me estoy quedando dormido, o cuando ya me voy a despertar, ¿sí? Y así tal cual lo han reportado muchos. Entonces, algo curioso es que este fenómeno de la gente sombra ha sido reportada casi siempre asociada con el fenómeno de parálisis del sueño, ¿sí? Los autores o los investigadores del sueño, o los psicofisiólogos, valga decir, lo pueden achacar a una enfermedad fisiológica, a una carga o una sobrecarga del día a día, ¿cierto? Que genera cierto tipo de estrés psicológico, le llaman, que redunda en cierto tipo de fenómenos no necesariamente inexplicables, pero sí extraños. Parece algo rebuscada esta explicación, pero bueno, básicamente es la afirmación que se hace desde, digámoslo, desde los límites de algunas disciplinas. Entonces, lo achacan o a parálisis del sueño o se trata simplemente de una ilusión o alucinación que es provocada por diferentes eventos de tipo fisiológico o psicológico. Muchas veces también han llegado a afirmar incluso que se puede relacionar con el uso o abuso de sustancias estimulantes, cocaína, metanfetamina, que podría tener cierto tipo de efectos secundarios en el cuerpo. O a veces también que se presenta, ojo, cuando hablan de ilusiones o alucinaciones, es como resultado directo de la privación del sueño. Sin embargo, no es así. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para volver con la autora. Cuando Heidi se presenta por primera vez en el show de Arbel, en el programa radial, pues, de Costa a Costa, lo que hace es describir una silueta oscura con forma humanoide y un perfil que parpadea dentro y fuera de la visión periférica. Esto no lo recuerdo en el caso de mi experiencia puntual. Si ustedes lo han experimentado, por favor, coméntenlo. Este video, pues, al margen de las diferentes plataformas de streaming donde estamos presentes, como Spotify, Apple Podcasts, Pocket Podcasts, entre otros más, y el mismo Anchor, obviamente. También lo vamos a estar alojando en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y al margen de eso, comentar. Todos aquellos que hayan tenido este tipo de experiencias, estoy bastante interesado, ¿verdad?, en recopilar información y saber, con ligeras variaciones, supongo que nos vamos a encontrar de qué manera lo vivenciaron, cuál fue su vivencia particular al respecto. ¿Por qué? Porque algo común que reportan la mayoría de personas que han tenido encuentros con esta gente sombra es precisamente un intento de estrangulamiento, que fue exactamente lo que a mí me pasó 12 años atrás. Ojo, sin tener conocimiento alguno acerca del tema. No tenía yo la más remota idea, si bien es cierto que ya había leído algo de literatura esotérica, metafísica, de carácter ocultista, si se quiere, relacionada sobre todo con las experiencias fuera del cuerpo. Nada de lo que había leído hasta aquel entonces hacía alusión o referencia alguna a estas entidades, que es lo que me resulta así como un poco más extraño.
Entonces, Heidi en el programa dice, hay muchos o tal vez cientos de reportes que parte del texto creo que tiene como una compilación, ¿sí? Una especie de anecdotario en el cual la mayoría de individuos que tuvieron encuentros con estas entidades hablan de algo que salta sobre su pecho, los paraliza parcialmente e intenta estrangularlos, ¿sí? En diferentes foros en línea, por ejemplo, de temas paranormales, sobrenaturales, muchos de los foristas lo que hacen es decir, sí, me sentí amenazado, me sentí agredido, sentí aparte de la parálisis un terror indescriptible, pero es precisamente porque hay una percepción de maldad o maledicencia, si se quiere, de estas entidades hacia nosotros. Entonces, resulta algo extraño. Hay creo que un investigador paranormal, estoy tratando de recordar el nombre, es de apellido Stambaugh, no sé si se está pronunciando bien, que afirma tener grabaciones o imágenes en video de esta gente sombra. Sin embargo, y lo más curioso, fascinante diría yo, es que hay también retratos hablados. ¿Por qué? Hay gente que obviamente al experimentar privación del sueño, estar sometida a algún tipo de terapia X o Y, sea que esté medicada con algún psicofármaco o no, en muchas ocasiones ha terminado haciendo descripciones artísticas detalladas de sus encuentros, como yo no lo diría como prueba testimonial, pero sí como soporte o como evidencia, donde le dicen a su respectivo terapeuta o a su grupo de apoyo o a su familia, mira, esto es lo que vi, esto es lo que entró en mi cuarto. Porque lo curioso también es la forma como irrumpen. En mi caso particular recuerdo que, bueno, como lo mencioné, entraba bastante luz a través de la ventana que daba hacia el cuarto y sin embargo lo curioso es que cuando yo digo abrí los ojos totalmente es porque primero comencé a sentir la presión sobre el pecho y ya luego cuando sentí que me sujetaban del cuello, sentí la necesidad inmediata, obviamente, de despertarme y ver qué estaba ocurriendo, pero ahí es cuando al abrir los ojos ya simplemente estaba ahí. No sé si me explico. No vi el proceso a través del cual la entidad entró. Hay otros que afirman, y hay un relato bastante interesante que me encontré en un foro, donde la usuaria comenta que es una chica de 16 años, creo que del Estado de México, perdón, sí, perdón, sí, de Ciudad de México, ¿sí? En México, obviamente, valga decir, que reporta claramente cómo eso sale desde un espejo. Es decir, ella describe que su cama está ubicada hacia una pared y justo enfrente de la cama tiene un gran espejo, cómoda, no sé cómo se le diga en algunos lugares de Latinoamérica, ¿sí? Y este espejo, pues, justamente da pues, hacia toda la base de la cama y ella afirma que apenas recién si comenzaba a sentir los efectos del sueño, se está comenzando a dormir y ve cómo esta figura comienza a salir lentamente. No sé, la mejor forma de describirlo creo sería yo con la referencia de la película esta del Aro, ¿sí? O de las remakes que hay donde esta entidad sale de la pantalla, es tal cual como la chica en el foro lo describe. Y lo curioso es que era una descripción también algo antigua, ya del año 2010, 2011 será. Entonces me pareció algo fascinante. Y muchos más que relatan eso. O sea, lo ven, por ejemplo, algunos que están simplemente tratando de dormirse observando hacia el techo y ven cómo algo comienza a atravesar el techo o un costado de un apareo, pero es siempre dentro de la habitación la irrupción. Y se da eso sin que obviamente siendo una entidad de naturaleza no física, tenga que abrir el picaporte de la puerta o girar la puerta o se escuche el sonido de la puerta abriéndose. Nada de eso ocurre. Entonces, pues ese es el tema que quería compartirles en esta emisión, justo cerrando mes de octubre, a propósito del Halloween y demás. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Recuerden que nos encuentran en Anchor, Spotify, Apple Podcast. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, en Órbita Podcast. En este momento les informo que la página web está en mantenimiento. Próximamente estaremos cargando nuevos contenidos. Es www.enorbita.info. Y
Para todos aquellos que deseen enviar sus historias, comentarios, sugerencias, ahora les recuerdo que también pueden hacerlo a través del canal de YouTube en los comentarios o directamente al correo electrónico en orbitapodcast1@gmail.com. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos veremos en una próxima emisión.